como te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Virgo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Mi nombre es Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y el desamor. Y si realmente no llegara a resonarte una de estas lecturas, tú no te preocupes. En cualquier momento una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Vamos entonces, mi querido Virgo, ¿cuál será el planteamiento que nos presentan, que se nos presenta acá en esta mesa? El planteamiento es el siguiente: te dejó, pero aún no te olvida. Eso sí que es. ¿Por qué será eso? Esta persona te dejó, pero no sabía que todavía te quería. Esta persona quizás por orgullo, por rabia, por algún malentendido, por una pataleta, por celos, por cualquier cosa, por lo que quieras, por lo que quieras, por lo que se haya presentado, por lo que fuera. Son tantas las historias que esta persona se fue, pero no sabía que todavía te estaba queriendo. No sabía que todavía, que aún no te ha olvidado. Entonces, ese sería el planteamiento que tenemos para ti, mi querido y adorado Virgo. Y vamos a ver entonces en el campo de las posibilidades. Ese oráculo de las posibilidades, ¿qué nos quiere decir? Vamos, entonces, a ver, ¿qué otra cosita nos pueden estar diciendo? Esta carta. Y dice: valórate más. Hay que valorarse más. Te dejó y aún no te olvida. Te dejó porque sencillamente no te valoró. Quizás diste muchísimo, muchísimo, muchísimo y esa persona poco le importó. Una persona que veía era por sus propios intereses. Una persona, por cierto, bastante egoísta, mi querido y adorado Virgo, déjame decirte. Pero ahora lo que pasa es que la cuota que tiene que pagar esta persona es que, a pesar de que se fue, aún no te olvida. Creía en cualquier momento, en caliente, se fue y pasaron 2 o 3 días y no le importaba. Pero luego está empezando a caer en cuenta y a reaccionar de todas las cosas que sucedieron. Empieza a echar para atrás ese cassette y empieza a darse cuenta de todo lo que sucedió, y ahora está empezando a sentir que como que no debió llegar a esos extremos. Como que empieza a sentir un cierto arrepentimiento. Y ahora, con el pasar del tiempo, ahora sí es verdad que sabe y se da cuenta que no te ha podido olvidar. Vamos a ver esta carta que dice: aclama otra oportunidad. Pero tú, te preguntan. El oráculo te está preguntando: ¿y tú? ¿Tú quisieras una nueva oportunidad? Ahí te lo vamos a dejar. Eres tú y solamente tú, mi querido Virgo, quien toma las decisiones. Las completas decisiones las estás tomando tú. En conclusiones energéticas, ¿qué nos tienen que decir estas conclusiones energéticas? Vamos a ver qué hay. ¡Wow! Y dice: perdona y aprende. Eso es lo que hay que hacer. Esa persona te dejó quizás con mucho dolor, te dejó adolorido, adolorida. Pero resulta que quizás a lo mejor tú estás empezando a olvidar y esa persona ahora siente que no olvida. ¿Por qué? ¿Qué pasó acá? Porque una vez que te dejó, tú sabes ya que atenerte. Tú sabes que te dejaron y lo que tienes que hacer es olvidar, ¿cierto? No te queda más. Quizás aprender con eso, quizás perdonar y aprender, como dice aquí la conclusión energética, pero ya tú estás como más claro, ya tú sabes que tienes que seguir adelante, que te dejaron y ya, que puede venir después de eso, una nueva relación, aprender a vivir sin esa persona. Pero a esa persona le va a ir no muy bien, le va peor, porque esa persona no sabe lo que hizo en un momento determinado. Se fue y quizás a lo mejor todavía tenía ese cordón pegado de energía hacia ti, de amor, y ahora es que se está dando cuenta. Ahora es que se le está, como quien dice, se está prendiendo esa chispa. Vamos a ver entonces qué otra cosita más te pueden estar diciendo, mi querido y adorado Virgo, con todo esto que está sucediendo. Vamos a ver qué otra cosita hay. Veamos. ¿Qué otra cosa te dicen, mis queridas cartas del tarot? Ya leímos los oráculos.
Y vamos a ver entonces qué vienen, qué dicen las cartas. Esta persona está regresando ya. Se fue. Esta persona, mira, y es que aquí está clarito. Oye bien esto, te lo explico rápido. Esta carta significa que alguien se va, pero no necesariamente porque ha dejado de querer. Se va por cualquier razón. Puede ser que hasta sienta que ya no quiere, pero en el fondo no es así. ¿Por qué? Porque mira todas las copas que están aquí. Están las copas llenas, o sea, no están botadas, no están caídas. Quiere decir que aquí las copas están llenas. Y esa persona se va. Pero ahora viene y regresa. Está regresando esa persona. Se está dando cuenta de verdad que aún habían copas allí y no se había dado cuenta que todavía te quería. ¿Te das cuenta cómo son las cosas? Cómo las cartas hablan entre ellas. Vamos a ver qué otra cosa te dicen. Esa es la parte de esa persona. Ahí está volviendo. Y sí que te digo, con copas llenas. Y eso es verdad. Sí es cierto que te dejó, pero aún no te olvida. Tú como que no quieres mucho que esta persona entre nuevamente a tu jardín de amor. Pareciera que no está muy fácil la cuestión, mi querido Virgo. Como que te cuesta. Mismo que te están aconsejando acá, que perdones y que aprendas. Que perdones, por lo menos que perdones. Aunque esa persona te aclama una oportunidad, pero tú pareciera que como que no. Tienes que aprender también a valorarte, más todavía, para que esa persona aprenda. Porque esa persona va a aprender también, no solamente tú. Y no, definitivamente sí, todo está volviendo a su cauce. Tú también, o esta situación vuelve otra vez a entrar a tu vida, pero ya vendrán como quien dice, con aprendizajes. Esto quiere decir que en una nueva oportunidad que tengas, una nueva relación, o bien sea con esta persona que aún no te olvida, ya como quien dice, ya venimos con lecciones aprendidas. Ya habrán cosas que lamentablemente, quieras o no, la vida te ha tenido que enseñar a ti y a esa otra persona. ¿De acuerdo? Así que si hay una vuelta, en el supuesto negado que la haya, que eso lo sabes eres tú nada más, esa persona regresará con lecciones aprendidas y tú también. Y si tú no quieres volver, sino sencillamente, como quien dice, perdonar y aprender, has vuelto y vienes, como quien dice, con una lección aprendida también para una próxima relación. Ahí te estoy dejando, mi querido y adorado Virgo. Nos estamos viendo en una próxima lectura. Bye bye. Un besito. Bye bye.